Dios los bendiga, hermanos y amigos que nos están mirando. Pedimos oración para que podamos seguir llevando la palabra. Anhelamos que llegue hasta lo último de la tierra, hasta que el Señor derrame de su gracia sobre cada uno de los que escuchan la palabra de Dios. Hoy vamos a dar base de la palabra de Dios, vamos a hablar de uno de los mandamientos. Vamos a hablar en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy vamos a hablar de la idolatría. Y hay muchos puntos que hablar de la idolatría. Muchas veces nosotros entendemos por idolatría adorar imágenes, adorar esto o lo otro, todo ponerlo en circunstancias o personas o lo que sea delante de Dios en primer lugar. Por supuesto que el Señor tiene que tener el primer lugar en nuestra vida y todo nuestro ser. Ahora, todo lo que reemplaza a Dios es un ídolo. Tenemos que entender eso. Todo lo que reemplaza a Dios es un ídolo. Y nosotros tenemos que filtrar nuestra vida por la palabra. A ver, ¿qué es lo que habla a nuestra vida de todos nosotros? Es la palabra de Dios. Lo que refuta toda circunstancia y lo que refuta todo pensamiento y lleva a la obediencia a Cristo es la palabra de Dios. O sea, nuestra mente está limpia de toda estructura y todo ídolo y todo Dios falso por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero en este día dice Dios, uno de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tú me puedes decir: pero yo no practico la idolatría, yo no adoro otras cosas que no sea Dios. Ahora bien, yo te planteo algo. Si tú en tu vida estás diciendo, o sea, por ejemplo, no congregas, ¿cierto? Si no estás congregando en este momento, si no te reúnes con otros hermanos de tu misma fe, ahora bien, ¿qué es lo que dice Dios? Eso es una. Pero después yo digo: no, pero Dios me ama, yo congregándome solo, ahí estando solo, porque hay esto, porque lo otro, y yo me creo bueno. Te estás haciendo un Dios a tu imagen y semejanza. Porque Dios nos envió a congregarnos junto a otros hermanos. Como nosotros nos congregamos en los hogares, somos iglesia hogar, y queremos expandirnos en otras iglesias hogar, congregamos, como dice el Señor. Pero si tú no te estás congregando, porque dice que hay esto, lo otro, la iglesia, hay hipocresía, esto, lo otro, y tú eres el bueno, y Dios está con vos, te estás haciendo un Dios ajeno, porque ese no es Dios. Porque el Señor te está enviando a congregar con otros hermanos. ¿Entiendes? Si tú dices que estás practicando el pecado y reincides y reincides y reincides y caes en el mismo pecado, y tú dices: un día Dios me va a perdonar y me va a levantar, te estás haciendo un Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es así, porque Dios te dice: sé santo porque yo soy santo. Es un mandamiento del Señor. Entonces, si nosotros nos encontramos con la palabra que me dice: sé santo porque yo soy santo, tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios cumple sus mandamientos. Pero si yo reincido en el pecado y creo que Dios es mi esclavo, me estoy haciendo un Dios a mi imagen y semejanza, y estoy incurriendo en idolatría. ¿Me entiende, hermano? Entonces, nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Tenemos que revisar en nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo vivir de la manera que sea y un día me voy a arrepentir. Antes que venga el Señor, me voy a arrepentir. El Señor viene como ladrón en la noche. O sea, hay personas ¿qué están haciendo? Especulando con el Señor y diciendo que Dios es bueno y un día me va a perdonar. Eso es hacerse un Dios a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, Él dijo: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Ser santo, apartarse, ser apartado, ser consagrado para Él. Pero si yo pienso que puedo vivir como quiero en esta vida, realmente estoy haciendo lo que quiero y me estoy haciendo un Dios a mi imagen y semejanza, que no es el Dios de la Biblia, no es el Señor Jesucristo,
bíblico, no es el que nos trae el Evangelio bíblico, entonces estoy haciéndome un Dios conforme a mi imagen y semejanza. Y eso es idolatría. Hay muchas cosas y podemos hablar de otros ejemplos y podemos desarrollarnos en otros ejemplos que vamos a ver que incurrimos muchas veces en idolatría sin arrodillarnos delante de ídolos o de estatuas. Quiero que lo pienses. Necesito que lo pienses. Necesito que revises tu vida por este mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Dios te bendiga. Comparte el video. Ora por nosotros para que podamos seguir predicando la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho.